Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 12, los versículos 38 hasta el 42. La demanda de una señal. Quiero invitarte para que oremos al Señor. Padre eterno y bondadoso, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por este día que nos regalas. Te agradecemos por tus cuidados, por tu protección. Solicitamos en este momento que la presencia de tu Espíritu esté con nosotros, que al abrir tu palabra, Él sea nuestro guía y pueda ayudarnos a entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 12 de Mateo y ustedes recuerdan que se venía hablando del tema del sábado y acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ahora hay un paréntesis de una solicitud que hacen los escribas y los fariseos. Así que la siguiente sección, que son los versículos 38 al 42 de Mateo 12, tiene que ver con la osadía de pedirle a Jesús una señal para que ellos pudieran creer en Él. Vamos a leer el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Los fariseos vienen a Jesús y le llaman maestro. En el griego es didáscalos, que significa el que enseña. Aunque le dijeron maestro a Jesús, los escribas y los fariseos no estaban aceptando que tuviera ninguna autoridad especial. Solo se trataba de que Jesús estaba enseñando. Y didáscalos era el título popular de los que enseñan. Si se lee este pasaje sin mirar el contexto, podría pensar que es una petición sincera. En el pasado hubo hombres de Dios que pidieron señal al Señor. Tenemos el caso de Gedeón y de otros personajes bíblicos. Pero la realidad es que los fariseos están lejos de ser sinceros. El Señor había hecho milagros, los cojos andaban, los ciegos veían, los sordos oían. Así que este pedido era incitar a Jesús a que hiciera algo que probara que era el Mesías. Debemos recordar que la insinceridad de quienes exigen una señal parecería verse en el hecho de que no se menciona que alguno de ellos hubiera respondido favorablemente a los milagros que Jesús realizó. Al contrario, con cada evidencia de la divinidad de Cristo, solo se sintieron más decididos a silenciarlo, hasta que finalmente la resurrección de Lázaro sirvió para que redoblaran sus esfuerzos por eliminar a Jesús. Sigamos estudiando este pasaje y veamos la respuesta de Jesús en el versículo 39. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús dice que eran adúlteros en el sentido de que habían roto el lazo que los unía a Dios como pueblo escogido. En el Antiguo Testamento la apostasía era descrita comúnmente como adulterio. Así que al no aceptar a Jesús como el Mesías, estaban aceptando a otro Mesías, estaban cometiendo adulterio espiritual. Este pueblo empedernido y apóstata no tenía derecho a exigir una señal y si la hubiera visto, no la habría aceptado. Elena de White comenta:
Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías. Pero para los fariseos, estas obras de misericordia era una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que sus milagros les eran un reproche. Libro El deseo de todas las gentes, página 373. Entonces les dice que les daría la señal de Jonás. De una vez la mente de todos va a la historia de este profeta que fue devorado por un pez y predicó en Nínive. ¿Qué tenía que ver la historia de Jonás con la señal que le pidieron a Jesús? Entonces viene la explicación de parte de Jesús, versículo 40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La resurrección de Cristo sería el supremo milagro de su obra en la tierra, de su misión aquí entre nosotros, y hacia ese gran acontecimiento futuro, Jesús dirige la atención de quienes le criticaban. El gran pez sirve de símbolo para la tumba de José, donde Jesús es sepultado y del cual será levantado. Mucho se ha discutido con respecto a los 3 días y las 3 noches. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que hay un error o en la narración de Mateo o en la manera en que se cuentan los días. Por eso muchos especulan que Jesús no murió un viernes, porque hacen cuentas, dicen viernes de noche y sábado de noche, son 2 noches y no 3 días. Este misterio fue aclarado teniendo en cuenta, número 1, los días como los concibe la Biblia son diferentes a como nosotros los vemos. Para nosotros el día comienza con la madrugada y termina con la noche. Pero si vamos a Génesis, se aclara. Génesis 1:5 dice, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Miremos el versículo 8 de Génesis 1. Al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Esto nos lleva a considerar que el día comienza con la tarde, es decir, lo que nosotros llamamos viernes de noche, en realidad es la noche del sábado. Esa es la razón por la cual el sábado comienza al atardecer del viernes. En segundo lugar, es claro para todos que Jesús resucitó en el amanecer del primer día de la semana. Y muchos cristianos consideran que el primer día de la semana es el domingo, porque lo celebran como el día de la resurrección de Jesús. En tercer lugar, además, en el estudio de la Biblia, se descubre el método inclusivo. ¿Qué significa? Un acontecimiento que ocurre en cualquier hora del día se considera como parte de todo el día. De esta manera, el viernes que muere Jesús se considera un día completo. Fue enterrado el viernes. Lucas sí lo registra en el capítulo 23, versículos 54 al 56. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Así que Jesús pasó el sábado en el sepulcro. Sería entonces el segundo día. Y Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, es decir, el tercer día después de haber muerto. De esta manera, Cristo pasó 3 días y 3 noches en la tumba. Entonces Jesús le dice que la historia de Jonás serviría de tipo a la muerte y resurrección de Jesús, y cuando eso suceda, todos entenderían que realmente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, Jesús agrega a su discurso el tema del juicio, llamando la atención de este pueblo mediante 2 ilustraciones.
Leamos Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio y con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. La señal del profeta Jonás, de la que estudiamos anteriormente, no solo consistía en su milagroso escape del vientre del pez, sino también comprendía su exitoso ministerio para los habitantes de Nínive, la capital de Asiria. Elena de White comenta: y como la predicación de Jonás era una señal para los habitantes de Nínive, la predicación de Cristo era una señal para su generación. Pero qué contraste en la manera de recibir la palabra. Los habitantes de la gran ciudad pagana temblaron al oír la amonestación de Dios. Reyes y nobles se humillaron, encumbrados y humildes juntos, clamaron al Dios del cielo y su misericordia les fue concedida. Libro El deseo de todas las gentes, página 373. Los ninivitas aceptaron el mensaje de Jonás, aunque no hizo ningún milagro entre ellos. Sin embargo, aceptaron su mensaje por la autoridad que demostraba, porque llegó hasta sus corazones. Pero ahora, en esta generación, Jesús está entre ellos. Ha hecho más señales que las que hizo Jonás. Sus milagros son una evidencia de su divinidad. Elena de White sigue afirmando en el mismo libro, en la misma página, lo siguiente: cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías, pero para los fariseos estas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despreciada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba, así que sus milagros les eran un reproche. Nínive no vio nunca a un milagro de Jonás, ni mucho menos vieron un milagro de Jesús. Por sus calles no caminó el Salvador, pero sin embargo, cuando Jonás les predicó, ellos se arrepintieron. Pero ahora hay alguien mayor que Jonás entre ellos, que hace señales, que hace milagros, que habla mensajes directamente del Padre, pero no lo quieren aceptar. Así que en este sentido, Nínive se levantará en juicio contra esta generación. La segunda ilustración que usa Jesús es la reina de Saba. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Al estudiar la historia de Salomón nos encontramos con la realidad que su sabiduría era muy conocida, no solo entre los israelitas, sino también en todo el mundo. Su fama se extendió por todas las naciones. Elena de White comenta: Cristo sabía que los israelitas consideraban a Salomón como el rey más sabio que jamás hubiera empuñado un cetro en un reino terrenal. Por orden especial de Dios, había construido el magnífico primer templo de Israel, que era una maravilla de belleza, riqueza y gloria, y daba influencia y dignidad a Israel como nación. Salomón estaba dotado de sabiduría, y su nombre había sido glorificado por ellos. Según su concepto, ser superior a Salomón era ser más que humano, era poseer las prerrogativas de Dios. Esto se encuentra en el Jude Instructor del 23 de septiembre del año 1897. Así que esta mujer, la reina de Saba, hizo un viaje especial para comprobar lo que se decía acerca de Salomón, si era verdad o no. Al ver todo lo que pasaba, ella quedó gratamente admirada debido a la sabiduría que se veía en Salomón. Es más, cuando se despidió, ella pronunció una bienaventuranza.
que encontramos en Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 8. Dice: Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Salomón no realizó ningún milagro. Sus palabras bastaron. Si las palabras de Jonás y de Salomón no daban una evidencia de que Dios hablaba por medio de ellos, Jesús insinuaba que sus propias palabras también deberían ser suficientes. Lo que él hacía sobrepasaba a Jonás y a Salomón. Sin embargo, ellos no quieren reconocer, no desean aceptar a Jesús. La reina de Saba bien puede acusar a los judíos por su negativa de aceptar las evidencias que las obras de Jesús daban de su divinidad. Estas palabras de Jesús deben ser una lección para nosotros. Vivimos en una época en que las evidencias del Evangelio son cuestionadas, donde la gente espera que realicemos señales para que puedan creer y pasan por alto las verdaderas señales que Dios les ha dado. Elena de White explica: cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son muchos los que, como los judíos, claman: muéstranos una señal, realice un milagro. Cristo no ejecutó milagro a pedido de los fariseos. No hizo milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano. Es implantada por la gracia de Dios. Cuando el que ha estado dominado por la voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro. Así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a comprender la verdad moral. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y guarda sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios: yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El cambio verificado en los corazones humanos, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un milagro. Es la predicación de la palabra de Dios. La señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo para hacer de la palabra un poder regenerador para quienes lo oyen. Tal es el testimonio que la divina misión de su Hijo Dios da ante el mundo. Libro El deseo de todas las gentes, página 374. Apreciado amigo y hermano, el Señor Jesús nos ha dado suficientes evidencias de su poder, de su amor y de su gracia. Nos toca a nosotros es aceptar al Señor en nuestro corazón, ejercer fe y aferrarnos de su mano. Saben, hermanos, necesitamos aprender a confiar más en la dirección y en el poder de Dios y creerle a Dios y aceptar su voluntad. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.